Libro La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson. La historia y formación de la verdadera Iglesia de Dios, la Iglesia del desierto y los falsos cristianos que la persiguieron. Esta verdad bíblica sale a la luz para los cristianos de la última generación. Capítulo 15. Los primeros héroes valdenses. Cada vez, por lo tanto, en las siguientes páginas que leeremos se usen los términos berengarianos, petrobrucianos, enricianos, arnoldistas, valdenses, albigenses, leonistas, lolardos, cátari, etc., se debe entender que eran un pueblo que concordaban en ciertos principios principales, pero sin embargo podían diferir en pequeños asuntos y que todos ellos eran comprendidos por los católicos bajo el nombre general de valdenses. En el norte de Italia, en el sureste de Francia y en el norte de España, uno debe de buscar una fortaleza espiritual que durante siglos fue invencible a los fieros ataques de la jerarquía medieval. Allí, los Alpes gigantes sirvieron como una muralla poderosa entre Francia e Italia. En los apacibles valles de los Alpes vivieron los nobles y heroicos valdenses. El encanto de esos campos verdes y más encantadores aún debido a la presencia de un pueblo que siempre fue leal al Evangelio. Los valdenses, que cubrieron varios países con sus enseñanzas bíblicas, no se diseminaron por todos los países en que se encontraba una rama de la iglesia en el desierto. Ellos no deben de haber contado a sus miembros por millones, como lo hicieron otras iglesias durante la Edad Media. Su primera mención se debe al hecho que fueron el grupo de cristianos que más tiempo duró luchando para preservar la Biblia y el cristianismo primitivo. Cuando llegó la Reforma, ellos aún estaban protestando contra la tiranía eclesiástica. Entre ellos, la verdad había triunfado. No es difícil discernir en las líneas de influencia que emanaron de los valdenses una fuerza que ayudó al levantamiento espiritual conducido por Martín Lutero y Juan Calvino. La insignia del Evangelio fue pasada de sus manos batalladoras a la de los reformadores y fue llevada con victoriosas aclamaciones a las naciones teutonas del norte de Europa y a la joven República de Norteamérica. A los valdenses se les dio la tarea de pasarles la luz a los protestantes de los tiempos modernos y de penetrar las tinieblas del mundo con la gloria de la verdadera doctrina de la Biblia. A través de la Edad Media, los héroes valdenses guardaron la fe que habían recibido de sus padres desde los días de los apóstoles. De ellos escribe el señor escritor James Mackintosh. Con el amanecer de la historia, descubrimos a unos simples cristianos en los valles de los Alpes, donde aún existen bajo el nombre de Baudos, los cuales, debido a la luz del Nuevo Testamento, vieron el extraordinario contraste entre la pureza de los tiempos primitivos y los vicios de la hermosísima jerarquía imperial papal que los rodeaba. Callados en los valles de las montañas, ellos se aferraron a las doctrinas y prácticas de la iglesia primitiva, mientras que los habitantes de las planicies de Italia se desviaron cada día más de la verdad. Cuando uno observa sus magníficos baluartes montañosos, uno no puede menos que admitir que allí Dios les proveyó a su pueblo seguros retiros, tal como los predijo Juan en el Apocalipsis. Después que el emperador Constantino hubo declarado en el 325 después de Cristo en el Concilio de Nicea cuál era la iglesia cristiana que él reconocía y después que hubo decretado que el mundo romano tenía que conformarse con su decisión, sobrevino una lucha entre los cristianos que se rehusaron a comprometer las enseñanzas del Nuevo Testamento y a aquellos que estuvieron listos para aceptar las tradiciones de los hombres. Mosheim declara: los antiguos bretones y escoceses no pudieron ser movidos por un largo tiempo, ni aun bajo las amenazas de las promesas de los legados papales, para que se sujetaran a sí mismos a los decretos y leyes romanas.
tal como es abundantemente testificado por Beda. Los galos y los españoles, como nadie puede negarlo, le atribuyen solo tanta autoridad al pontífice como ellos supusieron que era mejor para su propia ventaja. Ni en la misma Italia pudo él conseguir con que los obispos de Ravenna y otros se inclinaran a su voluntad. Y de individuos privados hubo muchos que expresaron abiertamente su rechazo a sus vicios y a su codicia por poder. Ni tampoco están destituidos de argumentos los que afirman que los valdenses aún en esa época, siglo VII, habían fijado su residencia en los valles del Piamonte y que vituperaron libremente contra la dominación romana, escrito en el libro Mosheim, Instituto de Historia Eclesiástica, parte 2. Robert Olivetan, un nativo de los valles valdenses que tradujo la Biblia Bauldous al francés en el año 1535, escribió esto en el prefacio de las Escrituras. Es solamente a ti, a la Iglesia Reformada Francesa, que yo presento este precioso tesoro. En el nombre de cierto pueblo pobre, tus amigos y hermanos en Jesucristo, que desde entonces fueron bendecidos y enriquecidos por ellas, por los apóstoles y embajadores de Cristo, y que aún la disfrutas y la continúas poseyendo. Escrito por Morland en la Iglesia del Piamonte, página 16 y 17. Subtítulo: La existencia de los valdenses llega hasta los apóstoles. La conexión entre los valdenses, los albigenses y otros creyentes en el Nuevo Testamento y los cristianos primitivos de Europa Occidental es explicada así por Voltaire. La confesión auricular no fue recibida sino en los siglos VIII y IX en los países más allá del Loire, en Languedoc y en los Alpes, dice Alcuino sobre esto en sus cartas. Los habitantes de estos países, al parecer, tuvieron siempre una inclinación a habitar por las costumbres de la iglesia primitiva y a rechazar los principios y costumbres de la iglesia que en su estado más floreciente juzgaba conveniente adoptar. Aquellos que fueron llamados maniqueístas y aquellos que después de ser llamados se llamaron albigenses, bauduos, lolardos y que aparecieron muchas veces bajo diferentes nombres eran remanente de los primeros cristianos galos, los cuales siguieron diversas costumbres antiguas que la Iglesia de Roma pensó que era bueno alterar posteriormente. Escrito por Voltaire en el libro Anexo a la Historia Antigua y Moderna, páginas 272 y 242. Cerca de 200 años después de la muerte de los apóstoles, continuó el proceso de separación entre estas dos clases de miembros de iglesia hasta que vino la ruptura total. En el año 325 se realizó el primer concilio mundial en la iglesia en Nicea y en ese tiempo se le dio a Silvestre un gran reconocimiento como obispo de Roma. Es desde el tiempo de este obispo de Roma que los valdeses fechan su exclusión del partido papal de su comunión, tal como lo escribe el historiador Neander. Pero no fue sin algún fundamento de la verdad que los valdenses de ese periodo afirmaron la gran antigüedad de su secta y la mantuvieron desde el tiempo de la secularización de la iglesia. Esto es como ellos creían, desde el tiempo del don de Constantino al obispo de Roma, Silvestre, del 314 al 335 después de Cristo. Una oposición tal que produjo la quiebra entre ellos y que había existido desde mucho tiempo. Escrito por Neander en la Historia General de la Religión Cristiana y la Iglesia, página 605. Estos cristianos de los Alpes y de los Pirineos se habían llamado valdenses, de la palabra italiana valles, y después se diseminaron hacia Francia, donde fueron llamados baudos, una palabra francesa que significa habitante de los valles. En ciertas provincias, muchos escritores los llaman constantemente baudos.
Los enemigos de esta rama de la iglesia en el desierto se han atrevido a confundir su historia, dando una fuente errada del origen de su nombre, valdenses. El tratar de conectar su comienzo con Pedro Baldo, un opulente mercader de Lyon, Francia, el cual apareció cerca del año 1175 después de Cristo. La historia de este extraordinario hombre merece un lugar de destacar en el tiempo de los eventos. Sin embargo, no hay nada en los documentos originales o en los documentos más antiguos de los valdenses, sus historias, poemas, confesiones de fe, que puedan comprobar esto o que pueda mencionársele a él. Baldo, habiéndose convertido a mediados de su vida a las verdades similares de los baudos, distribuyó su fortuna entre los pobres y trabajó extensamente para diseminar las enseñanzas evangélicas. Él y sus seguidores se enfrentaron luego con una cruel oposición. Finalmente, en desesperación, ellos huyeron a un refugio de los valdenses que habían cruzado los Alpes y que habían formado un considerable cuerpo en el este de Francia. La gran antigüedad de valdenses vernacular, preservados a través de los siglos, testifica de su línea de descendientes independientes de Roma y de la pureza de su latín original. El escritor Alexis Murston dice, el dialecto de los valles baudos posee una estructura radical mucho más regular que el idioma piamonte. El origen de este dialecto es anterior al crecimiento del italiano y del francés y aún anterior al idioma romance. Los más antiguos documentos exhibían una mayor analogía con el actual idioma de los baudos montañeses que con la de los trovadores del siglo XIII y XIV. La existencia de estos dialectos es en sí mismo una prueba de la gran antigüedad de estos montañeses y de su constante perseveración de la preservación de la mezcla con los extranjeros y de los cambios. Su idioma popular es un precioso monumento, escrito por Murston en el libro El Israel de los Alpes, página 406. Volviendo a las páginas de la historia, 600 años antes de Pedro Baldo, hay un hombre mucho más famoso relacionado con los valdenses. Ese líder fue Vigilantio o Vigilantio de León. Él puede ser visto como un español, ya que él procede de una región donde estaban las regiones del norte de España. Vigilantio se colocó contra los errores del paganismo. De estas tendencias apóstatas, los cristianos del norte de Italia, del norte de España y del sur de Francia se mantuvieron distantes. La historia de Vigilantio y cómo se identificó la hemos visto en un capítulo anterior. Con conexiones con él, este pueblo fue durante siglos llamados leonistas y también valdenses y de Baudos. Reinerius Sacho, un oficial de la Inquisición del año 1250 después de Cristo, escribió un tratado contra los valdenses que explica su origen. Él había sido pastor entre ellos, pero apostató y después se volvió un perseguidor papal. Él tiene que haber conocido tanto de ellos como cualquier otro enemigo podía hacerlo. Después, más de 70 habían sido destruidos. Después de declarar con su propio testimonio personal que todas las sectas antiguas herejes, de las cuales había más de 70, habían sido destruidas, excepto 4, los arrianos, los maniqueístas, los renurerianos y los leonistas. Él escribió, entre todas estas sectas que aún existen o han existido, no hay ninguna más peligrosa que los leonistas. Él dio 3 trazos de por qué eran peligrosos para el papado. Primero, porque son de larga duración, porque algunos dicen que han permanecido desde el tiempo del Papa Silvestre, otros desde el tiempo de los apóstoles. Segundo, porque están más generalizados, porque casi no hay ningún país donde no exista esta secta. Tercero, porque cuando todas las otras sectas engendraron horrores en los oyentes debido a las indignantes blasfemias contra Dios, esta de los leonistas posee una gran apariencia de piedad, porque viven en forma justa delante de los hombres y creen
en todas las cosas correctas relacionadas con Dios y todos los artículos que están contenidos en el credo. Ellos solo blasfeman contra la Iglesia de Roma y contra su clero. De esta manera, Sacho mostró que los leonistas o valdenses eran más antiguos que los arrianos, si aún más antiguos que los maniqueístas. Subtítulo: su territorio no era romano. Se ha reconocido desde hace tiempo una distinción entre la península italiana del norte y la parte central, de tal manera que hace más de 1000 años los obispos del norte de Italia eran llamados itálicos y los de la parte central de Italia eran llamados romanos, o tal como lo dice Frederick Nolan al hablar de la Biblia latina en ese territorio. El autor percibió, sin siquiera investigar nada, que ella, la Biblia itálica, la primera, derivaba su nombre de esa diócesis, que se llamaba la itálica, para distinguirla de la romana. La ciudad de Milán, en la parte norte de la península itálica, siempre ha sido una de las más famosas ciudades de la historia. En algún tiempo fue rival de Roma. Varios emperadores romanos, al abandonar la ciudad de los bancos del Tíber, fijaron su capital allí. Fue un famoso lugar de reunión entre el este y el oeste, entre el oriente y el occidente. Un autor declara que la influencia religiosa de Milán era vista con respeto y su autoridad fue especialmente sentida en Galia y España. Era el centro principal de los celtas, los cuales vivían en el lado italiano de los Alpes, antes que pudiesen estar bajo la dominante influencia del obispo romano. Los ejércitos góticos habían contemplado su conquista de Italia y de Francia. Estos nuevos vecinos que se habían convertido a Cristo más de 100 años antes siguieron usando las costumbres de la iglesia primitiva y no le hicieron daño a la ciudad de Milán. Como los godos garantizaron la libertad religiosa a sus súbditos, Milán se benefició con eso. Cuando de todas partes de Europa nuevos obispos elegidos llegaron a Roma para ser consagrados, no apareció ninguno de la diócesis de Milán ni de Turín. Ellos no se unieron a la procesión. De hecho, durante muchos años, después del año 553 después de Cristo, hubo un amplio cisma en la parte norte de Italia y de las tierras adyacentes entre Roma y los obispos de 9 provincias, bajo el liderazgo del obispo de Milán, el cual renunció a la hermandad de Roma y se volvió autónomo. Ellos habían sido alienados por el famoso decreto de los 3 capítulos aprobados en el 553 por el Concilio de Constantinopla, condenando a los tres grandes líderes de la Iglesia del Este. El pueblo de esta región conocía la verdad. Ellos no creyeron en la infalibilidad del Papa y no consideraron que estando fuera de la comunión con él significaría estar fuera de la hermandad con la Iglesia. Ellos mantuvieron su propia ordenación y dijeron que ella era una eficaz y pretendida sucesión apostólica del obispo de Roma. Ellos mantuvieron su propia ordenación y dijeron que ellos eran tan eficaz como la pretendida sucesión apostólica del obispo de Roma. Mientras que el Papa estaba colocando a gran parte de Europa bajo su control, las dos diócesis de Milán y de Turín continuaron siendo independientes. Era imposible para el papado que en la misma tierra en que estaba su trono hubiera un Mardoqueo a la puerta. Poderosas fuerzas anularon todos sus esfuerzos para anexar al territorio de Milán. La presencia de los reyes lombardos no conquistados hasta el año 800, los cuales aseguraron la tolerancia religiosa de ese lugar. Los lombardos, al igual que los golfos, antes de ellos rechazaron muchas innovaciones traídas por Roma, que nunca admitieron que los obispos papales de Italia tuvieran un sellón en sus concilios legislativos. Por lo tanto, fueron luego llamados de arrianos, el nombre dado a Roma por sus oponentes. Los primeros héroes valdenses.
Debido a los desesperados intentos de los escritores papales de fijar una fecha para el surgimiento de los valdenses con Pedro Baldo, todos los héroes valdenses antes del tiempo de las cruzadas que destruyeron a los albigenses fueron llamados primitivos. Este tiempo se refiere a los líderes evangélicos que mantuvieron a la Europa continental fiel al cristianismo primitivo entre los días de los apóstoles y las cruzadas, albigenses. Estos creyentes no se separaron del papado porque nunca pertenecieron a este. De hecho, muchas veces llamaron a la Iglesia Católica Romana nuevos vecinos. El relatar las hazañas de los primitivos héroes alpinos desde los días de Vigilancio hasta los días de Pedro Baldo es responder la tesis de los papistas de que los valdenses no comenzaron antes del año 1160 después de Cristo. El más notable antagonista papal de los valdenses que intentó colocar como originándose en esa fecha fue el obispo Jacques Bossuet. Bossuet, el brillante papista francés, es reconocido por algunos como siendo uno de los 7 mayores oradores de la historia. Con casi una indetectable astucia, él analizaba cada ítem de la historia que él pensaba le daba a los valdenses un origen temprano y entonces sacaba sus falsas conclusiones. De él, el escritor Mosheim dice, este escritor ciertamente no fue a las fuentes y siendo influenciado por un celo partidario, él estaba dispuesto a cometer errores. Un lector casual o uno parcialmente informado podía fácilmente ser falsamente guiado por Bossuet. Totalmente familiarizado con los registros, sin embargo, se expuso a este obispo al cargo de un escandaloso mal uso de la información. Para aquellos que colocan mucho énfasis sobre Pedro Baldo como siendo el fundador de los valdenses, se puede decir que hubo muchos con el nombre de Baldo. Se le ha dado una atención especial por un escritor papal a Pedro Baldo, un oponente del papado, el cual surgió en el siglo VII. Algunos escritores papales han agrupado todos los cuerpos religiosos en Europa hostiles a Roma desde el año 1000 después de Cristo o antes bajo el título de valdenses. Su razón para hacer eso se puede ver cuando uno contempla el registro del crecimiento de las iglesias que se rehusaron a aceptar la innovación de Roma. Considera hasta el punto los valdenses, que fueron líderes en esta política. Las enseñanzas y la habilidad organizativa de Vigilantio le dio liderazgo a los descendientes evangélicos de los apóstoles en el norte de Italia, sur de Francia y norte de España. En aquellos días las iglesias evangélicas eran incapaces de mantenerse una unidad visible en estas secciones de Europa. Cuando los que se preservaron el cristianismo primitivo se multiplicaron en el continente y al contactar a los celtas de las Islas Británicas y de la Iglesia del Oriente, ellos descubrieron que era uno en sus creencias esenciales. Entonces ellos entendieron más completamente las predicciones de nuestro Salvador de que su iglesia sería de todas las naciones. Aún cuando se hicieron grandes esfuerzos para tener un nombre en estos diferentes grupos evangélicos, aún hasta sus enemigos, a veces fueron obligados a reconocer que eran hombres de los valles o valdenses. Las masas de los paganos se convirtieron naturalmente en un campo misionero para los esfuerzos de las dos comunidades rivales, Roma y la Iglesia del Desierto. Externamente, el papado parecía dominante, debido a sus aparentes victorias por la ley, por la espada y por las alianzas políticas. Las iglesias evangélicas, sin embargo, aumentaron su poder. El siglo VIII comenzó con un fuerte liderazgo que apareció en ambas comuniones. Los sucesores de Columbano, como también los poderosos evangelistas del norte de Italia y de los celtas, le hacían irresistible apelo a las masas. El concilio de Frankfurt en el 794 después de Cristo, asistido por los obispos de Francia, Alemania y Lombardia, atesta la independencia mostrada por el clero nacional a la voluntad de Roma.
En la presencia de delegados papales, ellos rechazaron el segundo concilio de Nicea en el año 787 después de Cristo, el cual había declarado la adoración de imágenes. En el Oriente, en este mismo siglo, la independiente Iglesia del Este Oriente había sido erigida en la capital de China, ese famoso monumento que aún existe, el cual cuenta las amplias conquistas ganadas por los consagrados misioneros de la parte central de Asia. Subtítulo: Claudio de Turín. Uno no puede estar correctamente familiarizado con el siglo IX sin reconocer a un famoso apóstol de ese tiempo, Claudio, la luz de la parte norte de Italia. Aun cuando era español de nacimiento, sus eminentes talentos y estudios atrajeron la atención del emperador occidental reinante. Claudio fue llamado primero por este príncipe a su capital del norte de Europa y después fue promovido por él al obispo de Turín, Italia, una ciudad influyente en medio de las regiones valdenses. Cuando él llegó a su nuevo puesto, encontró que la iglesia estatal estaba en una condición deplorable. El vicio, la superstición, la simonía, la adoración de imágenes y otras prácticas desmoralizantes eran desenfrenadas. Existe un testimonio casi unánime de los historiadores sobre este punto. El papado se estaba deslizando hacia el paganismo. Claudio de inmediato se hizo cargo de casi una imposible tarea de contener la inundación. Él encontró que aún las iglesias evangélicas se habían visto obligadas a luchar duramente contra las influencias prevalecientes. Claudio se lanzó valientemente contra el papado y llamó a las personas a que volvieran a la fe y a las prácticas del Nuevo Testamento. Evidentemente, Claudio, aun cuando mantenía que Cristo era divino por naturaleza, no aceptó las especulaciones extremas concernientes a la divinidad votada en el primer concilio de Nicea. Esto era verdad en la mayor parte de los cuerpos evangélicos, que diferían de la Iglesia de Roma. Nada en los escritos del famoso reformador ha sido traído para inculparlo de alguna herejía, aun cuando a un bien conocido antagonista lo acusó después de su muerte de herejía. Al contrario, sus comentarios bíblicos y sus otras obras lo revelan claramente como un cristiano del Nuevo Testamento. En una de sus epístolas, Claudio vehementemente niega que haya estado levantando una nueva secta y señala a Jesús, el cual también fue denunciado como un sectario y un demoníaco. Él afirma que encontró todas las iglesias de Turín llenas de viles y odiosas imágenes y que comenzó inmediatamente a destruir lo que estaba siendo adorado. De otro oponente a este reformador se puede aprender el hecho interesante, que la diócesis de Claudio estaba dividida en dos partes. Por un lado estaban los que seguían las supersticiones de la época y que estaban amargamente opuestas a él, y por el otro lado estaban aquellos que concordaban con él en la doctrina y en la práctica. Estos evidentemente eran los vallenses de los Alpes cotianos. Este oponente de nombre Dungal, exaltado por los modernos escritores papales como un brillante hombre de iglesia, acusó constantemente a Claudio de perpetuar las herejías de Vigilantio. El hecho de que esos oponentes nunca cesaron de lanzar acusaciones contra Claudio y sus vallenses, que eran y creían y enseñaban la misma doctrina que Vigilantio, el eminente reformador que vivió 400 años antes, prueba la continua cadena de la verdad entre los habitantes del norte de Italia durante ese periodo de 400 años. Claudio se colocó contra la adoración de imágenes. Si un hombre no debe adorar las obras de Dios, mucho menos debiera de adorar y reverenciar las obras de las manos de los hombres. Quien quiera que espere la salvación que proviene solamente de Dios, que provenga de cuadros, debe ser clasificado con aquellos mencionados en Romanos 1, que sirvieron a las criaturas más que al Creador. Contra la adoración de la cruz, él enseñó: Dios nos ha ordenado llevar la cruz, no orarle a ella. Los que están deseando orarle a ella y que no quieren llevarle, ya sea en un sentido espiritual o literal, adorar a Dios de esta manera es
de hecho, alejarse de él. Cuando fue acusado de no aceptar la autoridad del Papa, él escribió, él no debe ser llamado el apostólico, que se sienta en un sillón apostólico, sino el que lleva a cabo los deberes de un apóstol. Para ellos que tienen ese lugar, pero que no cumplen con sus deberes, el Señor dice, ellos se sientan en el sillón de Moisés. Claudio quería saber por qué ellos querían adorar la cruz y no adorar muchas otras cosas, como pesebres, barcos de pesca, árboles de espinas y lanzas, con los cuales Jesús estuvo en contacto. Él también se defendió a sí mismo contra aquellos que lo insultaron porque denunció las peregrinaciones. Subtítulo: El surgimiento de una nueva controversia. Así el abismo que estaba ampliándose entre las congregaciones que descendían de los apóstoles y las que elevaban al lado del papado. Cerca del tiempo del 831 después de Cristo, fue escrito un libro que aumentó aún más la brecha. Lidiaba de una manera revolucionaria con el asunto del pan y del vino en la Santa Cena. Tal vez esa aventura animadora fue hecha porque el escritor sabía que era apoyado en su nueva doctrina por el papado. El obispo de Roma había tenido éxito con la ayuda de Carlomagno para organizar el Santo Imperio Romano, y así él había obtenido una poderosa influencia. El autor, por lo tanto, apoyado por la teocracia, puso en forma arrojada una doctrina impresa que había sido considerada por algún tiempo. Ya habían aparecido apoyadores de la tesis papal, que los sacerdotes tenían el poder para cambiar el pan y el vino en el verdadero cuerpo y sangre de Jesucristo. Pero ahora esta asombrosa teoría le fue presentada al público. Los simples creyentes escriturísticos concluyeron que esta enseñanza disminuía el sacrificio de Cristo en la cruz. Los cristianos que estaban bajo la influencia apostólica tomaron la posición que la salvación era obtenida por la única muerte del Redentor. Si esta nueva doctrina prevalecía, entonces vieron que se seguiría lógicamente que el decálogo que el Redentor había muerto en la cruz para levantarlo ocuparía un estatus inferior. Desde este tiempo, los fuertes líderes evangélicos nunca cesaron de oponerse a estas innovaciones. Este libro fue revolucionario sobre la transubstanciación. Fue escrito cerca de 6 años antes de la muerte del noble Claudio en el año 839 después de Cristo. No existe ningún registro de que este reformador estuviese suficientemente familiarizado con este último error hacia el paganismo. Cada vez que surgía una nueva norma de la iglesia en el desierto, el papado prontamente la estigmatizaba y también sus seguidores como una nueva secta. Esto produjo un doble resultado. Primero, hizo que este pueblo apareciera como si nunca hubiera existido antes, mientras que realmente pertenecía a los muchos seguidores de la Biblia, que desde los días de la iglesia primitiva existieron en Europa y Asia. Segundo, aparentemente separaban los cuerpos evangélicos uno de los otros, aun cuando eran uno en las doctrinas esenciales. Los diferentes grupos que se unieron constituyeron la iglesia en el desierto. Es como si alguien hubiese escrito sobre los washingtonianos, los jeffersonianos, los lincolnitas y los norteamericanos. O como si alguien describiese a los mateístas, los tomasistas, los pedristas, los pablistas y los cristianos. Los grupos no tenían el mismo origen, pero eran un instrumento de su antagonismo. Tal como escribe Philippus Limborch, y porque habitaban en ciudades diferentes y tenían sus instructores particulares, los papistas, siendo los más odiosos, los representaban como diferentes sectas y les achacaban diferentes opiniones, aun cuando otros afirman que todos ellos mantenían las mismas opiniones y que eran totalmente de la misma secta. Cerca de este tiempo, John Scott, un famoso erudito irlandés, fue llamado a la corte de Carlos el Calvo,
nieto de Carlomagno. Él es normalmente llamado Johannes Scott Erigena. En aquellos días, la palabra Scotus designaba a un irlandés. Erigena es la palabra griega equivalente a Scotus. Este hombre, la cabeza de la Escuela Real en París, era el autor de muchas obras famosas y estaba listado como un erudito principal de su tiempo. Él quedó choqueado con la doctrina del pan y del vino de la Santa Cena, que fuesen cambiados en el mismo cuerpo de Cristo en el ritual de la misa. Él tomó su pluma y produjo un libro que exitosamente enfrentó al nuevo enemigo del evangelismo y agitó profundamente a los creyentes del cristianismo primitivo. 2 siglos después, un concilio papal condenó esta obra, porque los participantes reconocieron la poderosa influencia que había producido sobre el pueblo. Subtítulo: Deslumbradoras falsificaciones papales. Este siglo también testimonió otras nuevas desastrosas afirmaciones provenientes de las filas del papado. La Edad Media ya estaba comenzando a oscurecer las masas de Europa. El pensamiento religioso estaba envenenado por la obra de uno que compiló y sacó una serie de documentos falsificados. La colección normalmente era llamada Pseudo-Isidoria Decretos y pretendía producir registros auténticos antiguos, verificando las afirmaciones de los papas con el poder espiritual y temporal del mundo. Estos documentos fueron empleados con un poderoso efecto a lo largo de los siguientes 8 siglos, desde el año 800 después de Cristo hasta el 1520 después de Cristo, para desviar tanto a los gobernantes como a los gobernados. Aun cuando cerca de 700 años después su perfidia fue expuesta, la tiranía y el dominio obtenido por el papado a lo largo de esos años no se rindió. Fue una era embotada y en declinio. Esos decretos hubiesen fabricados vestidos con antigüedad autoritaria, fueron usados contra la iglesia del desierto. Si no hubiesen sido por su innata virilidad nacida por el Espíritu de Dios, la religión apostólica ciertamente habría desaparecido delante de la perniciosa influencia de la falsificación. La misma Roma, siglo después, fue compelida a deshacerse de estas falsificaciones. Subtítulo: Los héroes valdenses del siglo XI. Al analizar las iglesias de Europa Central y del Sur, las cuales preservaron el cristianismo primitivo, el mayor crédito normalmente se le ha dado a las personas que vivieron a ambos lados de los Alpes y de los Pirineos. En estos valles profundos, bellos, recluidos a menudo, fueron llamados por hombres que indicaban su localización. Así, Ebrard de Betume, un autor papal en el 1200 después de Cristo, intentando explicar el nombre vallenses, escribió: hay algunos que son llamados vallenses porque habitan en el Valle de las Lágrimas. Pilchordofius, un escritor reconocido por Roma, escribió esto cerca del año 1250 después de Cristo. Los valdenses son aquellos que afirman haber existido desde el tiempo del Papa Silvestre. Como Silvestre fue obispo de Roma en la primera parte del siglo IV, he aquí otro testimonio para la afirmación que los hombres de los valles existieron tan temprano como del año 325 después de Cristo. El cardenal Pedro Damián, uno de los capataces constructores del edificio papal, en su campaña del 1059 después de Cristo contra estos cristianos primitivos en el norte de Italia, los llamó subalpinos. La palabra común para designar a estos habitantes de los Alpes fue vallenses, y después se le cambió la V por la W y una de la I por una D, y desde el siglo XII se les ha llamado valdenses. El cristianismo primitivo, al aumentar su influencia, se convirtió en una amenaza para la jerarquía papal, de tal manera que muchos sínodos y concilios fueron realizados para combatirlo. Los evangélicos disienten del creciente paganismo del papado, y fue tan grande que aún los campeones de Roma fueron obligados a llamarlos de inveterados.
el papado decidió desafiar este nuevo poder con medidas despiadadas. Después de un sínodo o concilio tras otro, a los evangélicos fueron llevados a juicio o fueron aprobadas acciones contra ellos. Un ejemplo de la injusticia aprobada en estas cortes sucedió con el caso de los cánones de Orleans, Francia, en el año 1017. La así llamada herejía debió afectar varias provincias, porque los jueces afirmaron que fue traída a Galia desde Italia a través de un misionero, a través del cual muchos en muchas partes fueron corrompidos. Las autoridades papales quedaron horrorizadas al saber que Esteban, ex capellán de la reina Heriberta, Heriberto, que había sido uno de los embajadores reales, y Lisoye, un famoso por ser estudioso y santo, eran miembros de la odiada iglesia. Como prisioneros acusados de herejía, fueron denunciados delante de los prelados, y nos han llegado 4 relatos del Concilio de Orleans. Los escritores papales, tal como Bossuet, sacan de estos relatos el material que ellos quieren, pensando así que pueden justificar su infundado cargo de maniqueísmo contra los evangélicos. Los escritores que estudian estos relatos no pueden dejar de observar que la acusación no fue comprobada y que los hechos fueron mezclados de una manera ridícula. 3 cosas sucedieron en relación con el Concilio de Orleans que revelaron el espíritu de los jueces papales que condenaron a 13 cristianos primitivos a ser quemados en la estaca. Primero, la reina Constantina estaba parada en la puerta y a medida que los mártires condenados salían, ella le clavó un palo a Esteban, el cual antes había sido su capellán privado y que evidentemente la reprendió por su mala conducta. Debido a este acto, su alabanza ha sido voluminosamente cantada por los ultramontanos. Segundo, es sabido que los nobles francos, para asegurar la evidencia, pretendieron unirse con los cristianos primitivos como siendo miembros de su iglesia. A través de este doble comportamiento obtuvieron frases importantes que podían ser falsamente cambiadas para volverlas contra ellos en el juicio. Tercero, después de estos mártires fueron quemados en la estaca. Se descubrió que cierto noble había sido miembro de la odiada iglesia durante 3 años y que había muerto antes del juicio. En ira su cuerpo fue desenterrado y después fue públicamente deshonrado. La fe de estos condenados en esta corte de injusticia puede ser entendida de las palabras que ellos le dirigieron a los jueces. Al final de las 8 horas de discusión, ellos dijeron: ustedes pueden narrarles estas doctrinas a otros que son sabios en sabiduría humana y que creen en las invenciones de hombres carnales escritas bajo un pergamino animal. Pero para nosotros, que tenemos la ley escrita en el hombre interior del Espíritu Santo y que no sabemos nada más que lo que nos ha enseñado Dios, el creador de todas las cosas, ustedes proponen vanamente asuntos que son superfluos y totalmente extraños a la sana divinidad. Pongan, por lo tanto, un fin a sus palabras y hagan con nosotros lo que quieran. Nosotros claramente contemplamos a nuestro Rey reinando en los lugares celestiales, el cual con su propia diestra nos está levantando a un triunfo inmortal. Y Él nos está levantando a una completa alegría celestial. ¿Puede este ser el testimonio de disolutos religiosos erráticos? 8 años después, en el 1025 después de Cristo, en Arras, en el norte de Francia, se realizó otro juicio absurdo. Los reos fueron acusados de maniqueísmo, la falsa acusación normal del papado contra los evangélicos. Si el juicio no resultaba en nada, revelaba que esos devotos misioneros no eran culpables de ese comportamiento. Queda claro que la doctrina inaceptable para esa corte injusta provino del norte de Italia. Los mártires no fueron llamados de valdenses en el informe. Sus creencias, sin embargo, eran aquellas de los mártires de Orleans y eran similares a las enseñanzas de los valdenses. Del testimonio obtenido en estos juicios de los cristianos primitivos, estamos en condiciones para concluir que sus iglesias eran numerosas, con algunos eruditos y personas eminentes. La renombrada ciudad de Toulouse, en el sur de Francia,
Era un ejemplo de cómo ciertas comunidades se aferraron a las doctrinas de los apóstoles desde los primeros días del cristianismo hasta que surgió la furia exterminadora de las cruzadas. Toulouse es maldecida, no solo como el lugar originario de los así llamados herejes y herejías, sino que también se dice que también les dio asilo a los que rechazaban a Roma a lo largo de los siglos. Primero, en los días del cristianismo gótico y posteriormente en los tiempos de los albigenses y de los valdenses. Ninguno de estos disidentes pueden ser llamados reformador, porque nunca divergieron lo suficiente de la iglesia primitiva, ya sea en creencia o en práctica, como para necesitar un movimiento de reforma. En cuanto a la remota antigüedad de los odiados evangélicos en la ciudad y en el reino de Toulouse, hay una extraordinaria declaración del capellán que acompañó a la sangrienta cruzada de los años 1208 al 1218 después de Cristo, que destruyeron la bella civilización albigense. Esta Toulouse, dijo él, está completamente hechizada. Tiene, se dice, desde su fundación raramente o nunca ha sido libertada del miasma o de la detestable pestilencia de ser condenada de herejía, habiéndose desvirtuado y después de haber sucesivamente a través de generaciones de padre a hijo su veneno de superstición e infidelidad. Escrito en el libro de Vaux Cernay, Historia de los Albigenses, páginas 545 y 546. Subtítulo: Berengarius. El cruel uso del fraude y de la fuerza contra los inofensivos perseguidores de Jesucristo solo los confirmó en la convicción de que su causa era de Dios. El pueblo común simpatizó con los oprimidos creyentes en la Biblia y oraron por libertadores. Surgieron líderes nobles y eruditos para oponerse a los opresores. Sin embargo, fueron cortados antes que pudiesen llegar lo suficientemente lejos de sus esfuerzos sacrificantes, como para detener la marea de intolerante y de persecución. Entre estos, cuyas protestas salió de su hogar con fuerza, estaba Berengarius de Francia, el cual se le dio especial atención. Sus seguidores fueron llamados berengarianos o primeros valdenses. Probablemente se realizaron más concilios de esa iglesia contra Berengarius que contra cualquier otro. Los papistas lo odiaban, vivo o muerto. Era el segundo testimonio prominente en cuya boca la verdad fue establecida. Johannes Scotus Erigena, una figura mundial 200 años antes, había sido el primero. Hay una tradición con respecto al efecto de que Scotus provino de una de las escuelas establecidas por Columba. Ambas analizaron verdaderamente la doctrina de la transubstanciación. Para Berengarius no era apenas un error de la iglesia, era la cima de los engaños seductores. Otros errores eran tradiciones alegorizantes, la abolición del decálogo, la falta de respeto para con el sábado, el oscurecimiento del suficiente sacrificio de Jesucristo. La apostasía se había fortalecido desde los días de Vigilantius y de Claudio, y Berengarius fue obligado a oponerse a todo lo que ellos habían denunciado. Por lo tanto, él fue marcado como el abastecedor de muchas herejías. Él reunió discípulos a su alrededor y se comprometió con muchos grupos de jóvenes entrenados en la tarea de diseminar la luz por todas partes. Miles, en cuyos corazones subsistía el amor del cristianismo primitivo, recibieron gustosamente a sus discípulos. Mateo de Westminster, en el 1087 después de Cristo, se queja de que los berengarianos y los valdenses habían corrompido toda Francia, Inglaterra e Italia. Esto fue un siglo entero antes de Pedro Baldo. Muchas autoridades reconocen que la resistencia de los berengarianos al papado fue la misma resistencia mostrada por los valdenses. Otros tales como Usher y Benedicto ven a Berengarius un líder de los valdenses. El arzobispo Lafranc fue consejero y par eclesiástico de William o Guillermo de Normandía, cuando salió para conquistar a Inglaterra. Después que William o Guillermo anexó al reino de Inglaterra a su posición francesa,
le ofreció a Lanfranc la primera primacía de las nuevas tierras conquistadas. Lanfranc estaba ansioso para derrocar a Berengarius, el cual consideraba un enemigo en doctrina. Él se propuso destruirlo a través del uso de su pluma, porque Berengarius era muy prominente y muy gratamente querido como para ser quemado. En la escala, aun cuando en los 50 años previos muchos creyentes en las doctrinas que veían del norte de Italia habían expirado en las llamas. Repetidamente condenado por muchos concilios, Berengarius fue llevado al exilio. Aun cuando nominalmente era prelado católico romano, él había doctrinalmente alcanzado a los valdenses. De Lanfranc, que aprende todo, que se aprende que los berengarianos llamaron a la iglesia de Roma la congregación de los impíos y del trono de Satanás, lo cual también hicieron los valdenses. El papado luego marcó a los miles que se regocijaron con su brillante luz como berengarianos. Realmente ellos eran una parte del creciente número que se habían rehusado a seguir a Roma, al separarse de estas enseñanzas de los apóstoles. Subtítulo: Separación entre la iglesia griega y latina. En medio de su intento para derrocar el liderazgo espiritual de Berengarius y su victoria militar en la conquista de Inglaterra, el papado alcanzó su rompimiento final con la iglesia de Grecia. Durante estos años, todo el pontífice romano poseían 3 jefes de campos eclesiásticos principales de mucha astucia. Ellos eran, primero, Lanfranc, segundo, Pedro Damián y tercero, Humberto. El papado había usado a Lanfranc contra Berengarius. El cardenal Humberto fue enviado a Constantinopla en el 1054 después de Cristo para exigir que la iglesia griega reconociera totalmente el liderazgo mundial del pontífice en el Vaticano. El cardenal Damián, Pedro Damián, fue enviado al norte de Italia en el 1059 después de Cristo, la región de los valdenses, para colocar en su gestión la diócesis de Milán, la cual había permanecido independiente de la Santa Sede. Como el erudito rechazo de este altivo sacerdote se encontró en Constantinopla, fue el que se realizó antes en la misión de Milán. Esto fortaleció a los valdenses en su resistencia. Tanto la iglesia griega como la iglesia latina habían perdido mucho poder espiritual mantenido por los valdenses. Dean Stalin revela cuán más profunda era la apostasía latina que la griega, ya que en el siglo XII escribió: en ciertos periodos de su curso no habrá duda que la civilización de la iglesia oriental era mucho mayor que la del occidente. El descontento de Roma en la iglesia de Oriente se manifestó primeramente cuando el rey de Bulgaria y de su nación fue convertido al cristianismo por los misioneros griegos en el año 864 después de Cristo. El Papa observó que estos misioneros habían seguido el ejemplo del evangelismo oriental al traducir la Biblia, no de la Vulgata latina, sino del griego original. Ellos también le habían dado a los búlgaros una liturgia u orden de servicios de iglesia, lo cual no era espiritual, sobre Bulgaria y sobre también, lo cual no era flexible con la liturgia romana no escriturística. El papado estaba decidido a conseguir la supremacía espiritual sobre Bulgaria y también sobre Lombardía e Inglaterra. Nuevamente, la cuestión del sábado se volvió prominente. La Iglesia del Este Oriente, desde los primeros días, había santificado el sábado, y dondequiera que el domingo se hubiese infiltrado, los servicios religiosos fueron observados en ambos días. Bulgaria, al comienzo de su evangelización, había sido enseñada que ningún trabajo debía efectuarse en el día sábado. Mucho antes de este tiempo, las migraciones desde la iglesia de Paulicea habían alcanzado a Bulgaria. Estos pauliceanos observaban el séptimo día sábado del cuarto mandamiento. Consecuentemente, eran un fuerte refuerzo hacia la actitud griega sobre este asunto. El Papa Nicolás I
en el siglo IX, le envió al príncipe gobernante de Bulgaria un largo documento dilucidando cuestiones políticas, territoriales y eclesiásticas, y le decía en este documento que no se debía trabajar en domingo, pero no en el sábado. La cabeza de la iglesia griega, ofendida por la interferencia del papado, declaró excomulgado al papa. El patriarca griego también les envió una carta a varios obispos líderes del Oriente, censurando a la Iglesia Católica Romana debido a diversos errores doctrinales, especialmente enfatizando su rebeldía contra los concilios pasados de la Iglesia al obligar a sus miembros a que ayunaran en el séptimo día sábado. Este ayuno fue ordenado para que pudieran comparar en forma no desfavorable la austeridad del séptimo día con los placeres del primer día. La carta reprendió al papado por tratar de imponer este yugo sobre los búlgaros. Una completa separación entre la iglesia, sin embargo, no ocurrió en este tiempo. El calor de las controversias continuó, solo para manifestarse posteriormente. Los eventos conspiraron para separar cada vez más a la iglesia griega y latina. 200 años después, en el 1054 después de Cristo, la controversia surgió nuevamente. El patriarca griego Michael Cerulanius y un estudioso monje griego, ambos atacaron a la Iglesia Católica Romana en varios puntos, incluyendo el ayuno del sábado. Ahora, el altivo cardenal Humberto entró en el cuadro, mientras Lafranc estaba asaltando a Berengarius y el cardenal Pedro Damián se estaba preparando para unir el territorio de los valdenses en su carpeta. El Papa envió a 3 legados a Constantinopla con contraataques, cargos en contra. Entre otros, el siguiente cargo fue hecho por el Papa contra la Iglesia griega. Debido a ustedes que observan el sábado con los judíos y al día del Señor con nosotros, ustedes parecen imitar con esas observancias a la secta de los nazarenos, los cuales de esta manera aceptan el cristianismo para que no sean obligados a dejar Jerusalén. Airado por no haber podido atraer a la sujeción de la iglesia griega, Humberto la declaró excomulgada. Él encontró que los obispos líderes del Oriente estaban con el patriarca griego, y así el abismo entre las dos comuniones era el final. La siguiente cita de John Mason revelará la diferencia en actitud hacia el sábado entre la iglesia griega y la iglesia latina. Escrito en el libro Neale, una historia de la Santa Iglesia Oriental, Introducción General, página 731. La observancia del sábado es, como todos saben, un asunto de una amarga disputa entre los griegos y latinos. Subtítulo: La revolución en el norte de Italia. El Papa volvió su atención hacia los valdenses, habiéndose deshecho de la iglesia griega. Se había ahora convertido en la cabeza titular espiritual de Europa. Él resolvió no seguir tolerando la independencia de la diócesis de Milán. Él vio a un nuevo enemigo en el surgimiento de todo el continente de las iglesias evangélicas, cuyo nervio central estaba en el norte de Italia. Él se resintió con sus afirmaciones de ser la única iglesia verdadera descendiente de los apóstoles y detestó su predicación de que el papado era la Babilonia mística predicha en el Apocalipsis. Nunca se le ocurrió al Papa que, en vez de destruir la diócesis del norte de Italia, él debía de crear una pequeña, pero bien organizada minoría con peligrosas posibilidades. Él descansó en apoyo en la infiltración en esa diócesis de aquellos que estaban del lado de Roma. Estos últimos estaban decididos a eliminar a los oponentes de las políticas del Vaticano. Por lo tanto, el altivo cardenal Pedro Damián fue enviado a Milán en el año 1059 después de Cristo para trabajar con el descontento y para traer a la sujeción a esa diócesis. El clero y las personas estaban igualmente agitados. Ellos querían exigir por qué autoridad una diócesis podía invalidar los derechos y prerrogativas de otra. Ellos estaban profundamente enfurecidos cuando Pedro Damián reunió un sínodo en el clero de Milán y se sentó él mismo sobre sus arzobispos. Guido, usando documentos engañosos,
Él engatusó, amenazó y prometió el siguiente lema jesuita: donde no podemos convencer, vamos a confundir. Él propuso, entre otras cosas, que adoptaran diversos artículos doctrinales rechazados por los griegos, incluyendo el celibato del sacerdocio. El resultado fue que luego, como sus legados salieron de la ciudad, el clero leal y la nobleza llamaron a un concilio que mantuviera el derecho del clero para casarse. Por otro lado, el partido papal había tenido éxito en sus esfuerzos de inducir al prefecto de la ciudad para usar amenazas públicas contra los de Milán. Con la ciudad desgarrada por la disensión y la contienda, aquellos que estaban a favor de un clero casado concluyeron que la única cosa con que ellos podían hacer era retirarse a sus devocionales o lugares separados llamados pátara, por lo cual fueron probablemente llamados patarinos. Ellos dieron este apodo de patarinos a los valdenses, porque los valdenses eran aquellos subalpinos, dijo Pedro Damián, que al mismo tiempo mantenían las mismas doctrinas del arzobispo de Turín. Las maniobras del cardenal no solo destruyeron la antigua independencia de la diócesis de Milán, sino que también transformó a los patarinos en una organización permanente de oposición. Así, él produjo una revolución. Primero, a través de la oposición de Lanfranc, el papado publicitó la predicación de los berengarius. Segundo, a través de la hostilidad de Humberto, dejó en las páginas de la historia a un poderoso oponente en la iglesia griega. Y tercero, a través de la obra de Pedro Damián, que había transformado la disensión milanesa en la organización de los patarinos. Así, la imperiosa obra de estos legados papales no solo alienó al público, sino que también causaron grandes aumentos en las congregaciones cristianas, los cuales se aferraron al cristianismo primitivo. Tres nuevos nombres se le dan ahora a los habitantes de estos valles: berengarianos, subalpinos y patarinos. Subtítulo: Gregorio VII, el imperioso renovador. Mientras que las incompatibilidades entre la tradición y la Biblia y entre el cristianismo apostólico y medieval crecían en intensidad, el Papa Gregorio VII, entre 1073 y 1085 después de Cristo, asumió la tiara papal. Cuando fue elegido como supremo pontífice, comenzó inmediatamente a sujetar al clero católico romano más completamente al obispo de Roma. Él cambió las simples liturgias o servicios de adoración existentes desde los días primitivos para quedar bien con las últimas corrupciones. Él obligó rápidamente el celibato en el sacerdocio y condujo a los príncipes de Europa bajo su talón de hierro. Él fue el papa que hizo con que el emperador occidental Enrique IV se mantuviera descalzo y sin sombrero afuera de la corte del castillo Canosa durante 3 días en el invierno, implorando el perdón y el apoyo del Estado y ofendido pontífice. La severidad de Gregorio y las crueles medidas para hacer con que el clero casado hiciera a un lado a sus esposas, finalmente aceleró el celibato en la Iglesia Católica Romana. Produjo un efecto de tal oposición sobre los grupos evangélicos que aceleró la venida de la Reforma. Este cristianismo primitivo estaba creciendo suficientemente fuerte como para preocupar al pontífice de Roma, para que pudieran ver el decreto de Urbano II. El papa que intentó llevar adelante las reformas de Gregorio VII. Este gobernante del Vaticano hizo una bula en el año 1096 después de Cristo, cerca de un siglo antes de Pedro Baldo, contra uno de los valles valdenses en el lado francés de los Alpes por haber estado infectado con herejías. En los siguientes 100 años, otros 3 nombres fueron otorgados a las personas conocidas como valdenses. Esto es, petrobrucianos, enriquecianos y arnoldistas. Pero estos eran más que simples nombres. Detrás de cada apelación estaba el registro de un poderoso líder en el evangelismo. A medida que surgía cada apóstol,
Roma al comienzo estaba contenta de tratarlos y a sus seguidores como a una nueva secta, porque al hacerlo así ellos podían cubrir el hecho de que la onda evangélica renovada estaba cubriendo Europa. Era otra manifestación de la iglesia del desierto. Más tarde, sin embargo, cuando el cristianismo primitivo hizo devastadoras incursiones en su rebaño, este comenzó una persecución y la Inquisición, la estaca y la tortura le siguieron. Ocurrieron tres eventos importantes en el siglo XI que formaron un trasfondo para las reacciones que produjeron famosos líderes espirituales entre los cristianos primitivos. El primer evento fue la conquista de Inglaterra. El segundo consistió en el poder del arzobispo Lafranc como un señor espiritual de Inglaterra, mediante el cual constituyó la política designada para destruir a la iglesia celta en Escocia y en Irlanda. Y el tercero, las cruzadas que siguieron a la conquista de Inglaterra, que hicieron de Europa una vasta confederación armada, con Roma a la cabeza de los ejércitos que se movían hacia la afuera de Europa, hacia Asia, para rescatar Palestina de los maometanos. El Papa Urbano II, autor de la bula denunciando la herejía de los hombres de los valles, convocó a todos los reyes, príncipes, obispos y abades para que tomaran la espada y partieran hacia Palestina en el año 1096 después de Cristo. La hora era propicia, porque habían llenado el continente con la tradición en vez de hacerlo con las enseñanzas de la Biblia. Y entonces las masas se estaban apoyando sobre una interpretación errada del Apocalipsis. Habiendo pasado un milenio desde la escritura del libro, la hora había llegado, pensaron ellos, para el encadenamiento de Satanás y para hacer descender la santa ciudad y para el juicio final. Cuando los peregrinos volviendo de Jerusalén y las escenas de los viajes de nuestro Salvador contaron las lastimosas historias de las crueldades de los musulmanes sobre los cristianos, más leña fue echada al fuego. El Vaticano envió a sus agentes por todos lados del país para inflamarlos, para que destruyesen a los musulmanes y para que magnificaran el liderazgo de la Iglesia Católica Romana. En menos de un siglo y medio se produjo la aplastante derrota de 4 cruzadas. En medio de esto, Roma hizo surgir la turba y la chusma, bajo el chapoteo de la sangre, para destruir la bella civilización de los albigenses al sur de Francia. Los ojos de Europa se abrieron. Ellos se saciaron al ver tierras arrendadas a feudos civiles y empapadas con sangre fraternal. Los movimientos de la reforma crecieron. La justicia dependía menos del capricho de un solo hombre. El nacionalismo creció. El comercio se expandió. Las afirmaciones del pontífice romano crecieron menos y las enseñanzas de la iglesia en el desierto crecieron cada vez más. Subtítulo: Pedro de Bruys. Las cruzadas tuvieron un efecto diferente sobre las masas de lo que el papado había anticipado. La cruz no salió victoriosa. Los ejércitos pisoteados y derrocados, volviéndose desde el oriente, expusieron la tontería de las políticas papales. Ellas le demostraron al pueblo que las enseñanzas de Cristo tenían que ser vividas de una forma diferente. Ellos entendieron que las victorias cristianas en esta vida no se ganan con la espada. Esto condujo a muchos a reexaminar las Sagradas Escrituras y se volvieron hacia los valdenses, albigenses y paulicianos, diferentes nombres para los mismos cristianos primitivos, que siempre hicieron circular tradiciones de las Biblias en sus idiomas nativos y que adoptaron un simple servicio de iglesia. Hombres de profunda devoción y de gran educación fueron agitados por la necesidad de las masas. El siglo XII vio el surgimiento de 3 héroes evangélicos. El primero entre ellos, en cuanto al tiempo, fue Pedro de Bruys. Él nació en el Valle de los Valdenses, al lado francés de los Alpes, que Urbano II había declarado estar infectados con herejía. Esta joven sangre corrió caliente con el fervor del Evangelio. Los decretos proclamados que ningún concilio de iglesia podía ser reunido sin el consentimiento del Papa hicieron surgir la indignación del sur de Francia. Pedro de Bruys
comenzó su obra cerca del año 1104 después de Cristo. Uno tiene que leer los escritos de un abad, un contemporáneo y un enemigo para asegurar mucho de lo que puede ser aprendido concerniente con este predicador evangélico. Durante 20 años, Pedro de Bruys agitó el sur de Francia. Existía un profundo movimiento espiritual entre las masas. Él los condujo de vuelta a la Biblia y al cristianismo apostólico. Su mensaje tenía el poder de transformar los caracteres. Él enfatizó especialmente el día de adoración que fue reconocido en aquel tiempo entre las iglesias celtas de las Islas Británicas, entre los paulicianos y entre la gran iglesia del Este Oriente. Esto es el séptimo día del cuarto mandamiento, el día sagrado semanal de Jehová. 5 días después, durante los acalorados debates sobre el sábado, un estudiado obispo de la Iglesia de Inglaterra se refirió a la guarda del sábado por parte de los petrobrusianos o seguidores de Pedro de Bruys. Durante siglos, los cuerpos evangélicos, especialmente los valdenses, fueron llamados insabati o ensabates. Uno es insabati debido a la guarda del sábado. Muchos tomaron esta posición, dice el escritor Usher. El estudiado jesuita Jacob Gretzer, cerca del año 1600 después de Cristo, reconoció que los valdenses, los albigenses y los insabatis eran diferentes nombres para los mismos pueblos. Las tesis de que fueron llamados insabati debido a su calzado es indignante, rechazada por el estudioso Robert Robinson. Para mostrar cuán abarcantemente es el término insabati, les fue aplicado a los valdenses y el siguiente juramento le es explicado a los monjes que dirigieron la Inquisición, que era exigido de los prisioneros sospechosos de mantener diferentes puntos de vista a la Iglesia de Roma. Tomado de la página 304, escrito por Robinson, Investigaciones Eclesiásticas, juramento. El juramento del cual una persona sospechada de herejía era aclararse a sí mismo con respecto a eso y debía de ser hecho en público. Yo, Sancho, juro por el Dios Todopoderoso y por estos santos evangelios de Dios que tengo en mi mano delante de usted, señor García, obispo, y delante de otros sus asistentes, que yo no soy, ni nunca lo he sido, un insabate, valdense, o persona pobre de León, o un hereje de ninguna secta de herejía condenada por la Iglesia, ni tampoco creo, ni nunca he creído en sus errores, ni los voy a creer en ningún tiempo futuro en mi vida. Además, profeso y protesto que sí creo y que voy a creer siempre de aquí en adelante en la fe católica, que la Santa Iglesia Apostólica de Roma sostiene públicamente, enseñanza y predica. Y ustedes, mi señor arzobispo y otros prelados de la Iglesia Católica, públicamente sostienen, predican y enseñan. La peor crítica contra la obra de Pedro de Bruys fue la de reavivar el maniqueísmo. Esto ha sido repetidamente comprobado como falso. Sin embargo, muchos historiadores modernos cuyo pensamiento ha sido distorsionado por los documentos papales repiten el cargo. Un siglo o más antes de Pedro de Bruys, el maniqueísmo había cesado de ser una fuerza en el mundo. Todas las iglesias detestaron sus extraviadas enseñanzas y sus prácticas idolátricas. Al hacer estas acusaciones contra inocentes seguidores del cristianismo primitivo, era decir todo tipo de males contra los petrobrusianos. Pedro de Bruys fue acosado y hostilizado por sus enemigos y finalmente fue aprehendido y quemado en la estaca en el año 1174 después de Cristo. El nombre petrobrusianos fue añadido por los papistas a los otros nombres ya otorgados a los cuerpos evangélicos. Subtítulo: Enrique de Lausanne. Otro grande héroe de este tiempo fue Lausanne. Mientras el papado estaba desperdiciando el poder de los hombres de Europa en las cruzadas, Enrique de Lausanne, generalmente aceptado como un discípulo de Pedro de Bruys, estaba cambiando los caracteres de los hombres. Enrique no era un visionario de las cruzadas. Él blandió la espada del espíritu, no la espada del acero.
Tal como en el caso de Pedro Bruys, mucho de lo que es conocido de sus enseñanzas se encuentra en un tratado escrito contra él por un abad. Para poder ver cuán poca información poseía el adversario de Enrique para poder escribir su tratado, solo es necesario citar sus propias palabras, escrito en el libro Tractatus contra Petrobrusianos de Pedro de Cluny, páginas 720 y 850. Después de la inmolación de Pedro de Bruys en San Gils, a través del cual el celo del fiel al quemarlo fue compensado y ese hombre impío pasó de lo temporal al fuego eterno. Enrique, el héroe de la impiedad, con yo no sé cuántas otras cosas, no se había corregido, alterando su satánica enseñanza, de tal manera que él publicó posteriormente en un volumen y dijo que había sido dictado por él no solo 5, sino que muchos artículos, contra los cuales el espíritu es agitado nuevamente para oponerse a las palabras satánicas con palabras santas. Pero debido a que estoy aún totalmente confiado de que él haya creído así y de lo que predique, voy a proponer mi respuesta para que ese tiempo, cuando yo totalmente esté confiado concerniente a las cosas informadas con respecto a él. Este escritor confiesa que su conocimiento proviene de rumores. El discurso, él discursa generosamente acerca de la doctrina de los seguidores de Pedro de Bruys y de Enrique, y al mismo tiempo admite que su información es inadecuada. Este libro de Enrique mencionado por Pedro de Cluny, escritor, no debe de haber fallado en influenciar tanto a Arnoldo de Brescia y a Pedro Baldo, dos reformadores que lo siguieron después de él. Mientras Enrique viajaba, trabajaba, oraba y predicaba para levantar a las masas para la verdad que así triunfara, fue asaltado por la figura más mandataria en el mundo papal. Bernardo, abad de Clairvaux, era el único hombre con suficiente fuerza para combatir a la supersticiosa Europa y llevarla al frenesí de una segunda cruzada. La primera cruzada había golpeado tan destrozadamente que el papado fue compelido a citar los servicios de Bernardo. La palabra de este campeón era lo suficientemente poderosa como para influir aún en las decisiones de los papas. Varias de sus composiciones poéticas, habiendo tenido la buena fortuna de haberle colocado una música agradable, han sido colocados por sus admiradores en los himnarios protestantes. Él entretuvo y dirigió al obispo irlandés, al cual más que cualquier otro hombre traicionó a la iglesia celta en Irlanda. Él entregó a los monjes irlandeses que volvieron al hogar para derrocar a los seguidores de Patricio y los entrenó. Él ha llamado y se ha llamado el oráculo de esos tiempos. Fue ese Bernardo el que derramó sus incisivos vituperios contra Enrique, aun cuando podía decidir en las elecciones de los papas, aun cuando podía arrojar ejércitos de cruzados de Europa hacia Asia, aun cuando podía ayudar a dirigir a los normandos y a los romanos de la iglesia celta en las islas británicas, no podía encogerse de miedo ante el infalible Enrique. Bernardo resumió la cuenta de San Giles para detener a Enrique, aprisionándolo y matándola. Él dijo: cuán grandes son los males que he escuchado y que he conocido que el hereje Enrique ha hecho y está haciendo en las iglesias de Dios. Un lobo hambriento con piel de ovejas está ocupándose en su tierra, pero debido a la dirección de nuestro Señor, yo lo conozco por sus frutos. Las iglesias están sin congregaciones, congregaciones sin sacerdotes, sacerdotes sin su debida reverencia y, lo peor de todo, cristianos sin Cristo. Las iglesias son vistas como sinagogas. Se dice que el santuario de Dios no posee santidad. Los sacramentos no son enseñados como santos.
Los días de fiesta son privados de sus solemnidades. Este hombre que dice y hace contrarias a Dios no es de Dios. Pero, oh, cuán triste es decirlo, él está siendo listado por muchos y posee unos seguidores que creen en él. La voz de un hereje ha silenciado a los profetas y a los apóstoles. Bernardo fue un incansable perseguidor de Pedro de Bruys, de Enrique de Lausana y de Arnoldo de Brescia. Fuera de atacarlos con especiales escritos específicos, se las arregló para lanzar sus diatribas contra todo el movimiento evangélico de sus días. Una carta de un vecino del clero en Alemania, esto es, Edbernius, obispo de Colonia, le preguntó a Bernardo que le explicara por qué estos herejes se dirigían hacia la estaca regocijándose en Dios. Cuando Bernardo escribió una respuesta para esta pregunta, él llamó a esos herejes de apostólicos, dando como una razón por llamarlos así, que nadie podía seguirlos hacia atrás y encontrarle el nombre de su fundador. Él admitió que los arrianos tuvieron a Arrio por su fundador, que los maniqueanos tuvieron a Maní o Manés por fundador, y los sabelianos tuvieron a Sabelius. Los eunomianos tuvieron a Eunomios, y los nestorianos tuvieron a Nestorius. Él reconoció que todos los cuerpos llevaron el nombre de sus líderes, pero que no pudo encontrar a ningún fundador en el cual pudiera tabular las odiadas iglesias de que estaban combatiendo, a menos que tal como él concluyó, fuese de la prole de los demonios. El hecho de que Bernardo declarara que el nombre de estos cristianos eran apostólicos y que ellos mismos no se llamaban bajo el nombre de ningún fundador, sino que eran descendientes de la iglesia primitiva. La unidad de estos creyentes en las doctrinas esenciales y el hecho de que eran precursores de Lutero y de Calvino ha sido reconocido por autoridades eminentes. Así, François Mesaray indicaba que hubo dos tipos de herejes, uno ignorante y vaga, de alguna manera parecido a los maniqueístas, el otro más estudioso y menos desordenado, que mantenía las mismas doctrinas que los calvinistas y los llamaban hercinianos y enricinianos y valdenses. Se tiene que tener en cuenta la actitud papal de este escritor. Él no presentó claramente el hecho de que los seguidores de Pedro de Bruys y Enrique probablemente estaban confundidos con los maniqueístas debido al obispo y al clero. También existe una extraordinaria declaración de Gilbert Genebrand, quien declara definitivamente que los padres espirituales de los calvinistas fueron los petrobrusianos, los enricinianos y los albigenses. Los nuevos discípulos levantados por Pedro de Bruys y Enrique de Lausanne o enricinianos ocasionó el llamado de concilios eclesiásticos para combatir a la creciente marea de los evangélicos. En el año 1119 después de Cristo, el Papa Calixtus reunió en la corte en Toulouse, Francia, en el cual la sentencia de excomunión fue amenazadoramente usada. Una secta de herejes en esos lugares, los cuales condenaban la Eucaristía, el bautismo de infantes, el sacerdocio, todas las órdenes sacerdotales y los matrimonios ilícitos. Por matrimonios ilícitos, los papistas se referían a la oposición de los evangélicos de llamar al matrimonio como si fuera un sacramento y que tenía que ser llevado a cabo solamente por un sacerdote. Cuando el Papa Inocencio II realizó un concilio en Pisa, Italia, en el año 1134 después de Cristo, las doctrinas enseñadas por un ermitaño llamado Enrique fueron declarados herejías y fueron condenados juntamente con su autor y todo lo que él enseñó y mantuvo. Este mismo Papa llevó a cabo un concilio general en Roma, 5 años después, donde fueron convidados todos los príncipes occidentales, y fue un gran concilio. Por el 23 canon de este presente concilio, las opiniones de Arnoldo de Brescia fueron declaradas repugnantes con respecto a la doctrina recibida por la Iglesia Católica y fueron condenadas como tales. Naturalmente, un concilio así no se habría realizado a menos que tuviera que ver
con grandes proposiciones. Como todos estos concilios fueron realizados muchos años antes que apareciera Pedro Baldo en escena, el lector puede ver que el evangelismo había crecido para convertirse en una poderosa fuerza antes del tiempo de Baldo. Subtítulo: Arnoldo de Brescia. A Arnoldo de Brescia le pertenece la gloria de denunciar abiertamente el sobrecrecimiento del imperio eclesiástico de la tiranía. En su alma estaba el espíritu tanto del evangelista como del general. Arnoldo era de Brescia, una ciudad con un espíritu de independencia, igual que Milán y Turín. De ahí proviene el bello manuscrito Brixianus, que era un ejemplar de la amada Biblia Ítala, la primera traducción del Nuevo Testamento del griego al latín, 3 siglos anterior a la Biblia Vulgata de Jerónimo. Nacido entre muchas tradiciones, Arnoldo solo tuvo que sentarse a los pies del renombrado Abelardo para recibir la plena llama de la libertad que ya estaba brillando dentro de él. De sus estudios bajo Abelardo, él volvió a Brescia, donde su voz era con gran poder. Sus palabras fueron oídas en Suiza, en el sur de Italia, en Alemania y en Francia. Y en este último país, los sensibles oídos de Bernardo detectaron su error en sus enseñanzas. Arnoldo estaba muy adelantado para su época. De hecho, él hizo que los reformadores lo que los reformadores no hicieron. Él atacó la unión de la iglesia con el Estado. El idealismo y la elocuencia de Arnoldo levantaron a las personas hacia un gran entusiasmo. Los obispos papales y el clero se juntaron contra él. Un sínodo de la iglesia, siempre un enemigo potencial para el progreso, fue llamado. Y en el año 1139 después de Cristo, Arnoldo fue condenado al silencio y a la expulsión de Brescia. Él huyó hacia Zúrich, Suiza, y nuevamente habló sobre la riqueza, la lujuria y el poder temporal del clero. Él hizo un llamado hacia un ministerio democrático típico y él agitó poderosamente a aquellas regiones. Aún el legado papal, un futuro papa, se colocó a su lado. Entonces Bernardo de Clairvaux rápidamente redujo a ese presunto papa a la sumisión. El obispo de Constante se puso al lado de Arnoldo, pero Bernardo le impidió cualquier otra anticipación con el arnoldismo. El monje cisterciano exigió que todos los libros y escritos de Arnoldo fueran quemados y eso fue hecho. Pero a pesar de esta amarga oposición, Arnoldo siguió trabajando. El terreno era bueno y el reformador diseminó las semillas por todos lados. ¿Quién podía saber que la futura fortaleza de Suiza, en su posición de libertad religiosa, se deba de alguna manera a la siembra de Arnoldo? Los papistas no podían perdonar su oposición para con ciertas doctrinas. Él predicó contra la transubstanciación, contra el bautismo infantil y contra las oraciones a los muertos. Debido a esto, Bernardo de Clairvaux presionó continuamente para que Arnoldo fuese ejecutado. Mientras tanto, estaba sucediendo eventos en Roma. Esa ciudad había salido en pos de un gobierno civil. El Papa huyó, pero a medida que él salía, Arnoldo entró. Las personas le dieron la bienvenida con gran entusiasmo. Aquí es donde el compromiso de Arnoldo del evangelismo verdadero, sancionado y tal vez a dirigir las masas para usar la fuerza. Aquí es donde un defecto afectó su visión. Al poseer un liderazgo sin oposición, sin embargo, él divorció la religión del gobierno civil en la ciudad. Él restauró el Senado romano. Volvieron las antiguas glorias de Italia. Su oposición hacia la tradición, hacia las inaceptables tradiciones y a las doctrinas no escriturísticas animó a los creyentes del Nuevo Testamento. Los cristianos primitivos levantaron sus cabezas y sus seguidores se multiplicaron por todas partes. Los escritores papales rápidamente declararon que se había fundado una nueva secta, a quienes los llamaban los arnoldistas. Entonces el papa y el emperador se unieron contra Arnoldo. Él aprendió luego que los que tomaron la espada tenían que morir a espada. La multitud inconstante lo abandonó y sus amigos políticos lo cubrieron.
Después que el Papa, a la cabeza de un ejército, echó a Arnoldo fuera de Roma, fue tomado por la fuerza armada del emperador, y su cuerpo fue quemado y sus cenizas fueron arrojadas al río Tíbet. Así murió un valiente líder, que solo se atrevió a denunciar la no santa unión de la Iglesia con el Estado. Él no tuvo un apoyo visible sobre el cual pudiese descansar, excepto el vigoroso asentimiento de la mente humana para con la grandeza del mensaje. Su efecto sobre las futuras generaciones fue de largo alcance. Los valdenses vieron en Arnoldo como uno de los fundadores espirituales de sus iglesias, y sus opiniones religiosas y políticas probablemente fomentaron el espíritu de la independencia republicana, el cual a lo largo de toda Suiza y de todo el distrito alpino estaba esperando su tiempo. Que las provincias del sur de Francia estaban unidas en los seguidores de Pedro de Bruys y con Enrique mucho antes que Baldo y sus seguidores comenzaran a trabajar allí, se puede ver en la carta escrita cerca del año 1150 después de Cristo por el arzobispo Narbonane al rey Luis VII. Mi señor, mi rey, estamos extremadamente presionados con muchas calamidades, entre las cuales hay una que nos afecta más que todas las demás, la cual es que la fe católica está siendo extremadamente sacudida en nuestra diócesis y el barco de San Pedro está siendo tan violentamente azotado por las olas que está en un gran peligro de hundirse. Aún se nos da otro testimonio por el Papa León, tal como quedó registrado en los anales de Roger de Obedén en el año 1178 después de Cristo, como sigue. Por lo tanto, ya que en Gascony, Albillois y en otros lugares inhabitados por los herejes llamados de Cátari, Publicanos, Paterini y otros llamados por otros nombres, su dañina perseverancia ha crecido tanto que ellos practican sus impiedades ya no en secreto, sino que públicamente exponen sus errores y conducen a los simples y débiles para que sean sus cómplices. Nosotros los rechazamos y a sus protectores y a sus colaboradores para que sean excomulgados. Subtítulo: La noble leçon. Ningún movimiento espiritual entre los hombres es grande, a menos que produzca una gloria literatura. Entonces el mensaje de los valdenses puede ser llamado grande. Entre otros productos que quedaron de los escritos de estos mártires y de esta maravillosa gente, se debiera mencionar la noble leçon, en español noble lección, escrita en el lenguaje romaunt, el idioma común del sur de Europa, desde el siglo VIII hasta el siglo XIV. Sus palabras iniciales afirman que la fecha de la composición fue el año 1100 después de Cristo. Sobre esas personas a las cuales les pertenecía el tratado es definitivamente llamada de Baudos, y esto es cerca de un siglo antes de Pedro Baldo. Se ha estudiado mucho para decidir si la declaración del 1100 después de Cristo es del autor de la Noble Leçon o es de otra mano. También ha habido una considerable investigación al comienzo del año 1100 después de Cristo. La Noble Leçon comienza así: escuchen, oh hermanos, la Noble Leçon. Después aparece delante del lector una sublime presentación del origen y de la historia del plan de la redención. La Noble Leçon permanece por la eterna obligación moral de los 10 mandamientos, y en esa luz presenta la gran expiación de la cruz. Uno es conducido paso a paso para considerar qué tipo de amor el Padre le ha otorgado al hombre en esas divinas provisiones para el rescate de la caída del hombre. Sus términos suaves y radiantes agitan el alma. Nadie puede leer el capítulo de Pedro Alix, en el cual analiza y presenta el mensaje de la Noble Leçon sin sentir que se ha efectuado una gran contribución para la literatura mundial. Pedro Baldo, subtítulo. Ahora se hace mención de este famoso individuo, Pedro Baldo. Algunas autoridades afirman que el nombre Baldo se derivó de los valdenses, debido a sus prominentes obras entre ellos. Si eso es verdad o no,
Lo que sí sabemos es que desde ese tiempo el nombre valdenses era más generalmente usado para indicar un cuerpo de reforma, los cuales previamente fueron llamados los hombres de los valles o valdenses, albigenses, insabati, berengarianos, subalpinos, petrobrucianos, arnoldistas, enricinianos u otros nombres. Pedro Baldo de Lyons, Francia, comenzó su obra en alguna parte entre el año 1160 y 1170 después de Cristo. Él era un saludable mercader que abandonó todos sus bienes y comenzó a predicar las doctrinas genuinas del Nuevo Testamento. Él afirmó que el papado era el hombre de pecado y la bestia del Apocalipsis. Él dedicó mucho tiempo para traducir y distribuir la Biblia. Libro La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson. Bendiciones.